Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima conitasa y pasa. Por la misma enzima conitasa, el cisaconitato con H2O se hidrata. Al hidratarse me forma el isocitrato y una oxidación forma el oxalosucinato, pero ¿cuál fue la enzima de la oxidación isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión? Resalto un hecho en esta acción: los primeros 3 ATPs en esta reacción, el oxalosucinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida acetoglutarato deshidrogenasa activa. En esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel del sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima succinil-CoA tioquinasa, se libera un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa a fumarato por oxidación, produciendo los ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa a malato cuando se hidrata, realizado proceso por la enzima fumarasa y el malato se oxida y de momento actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició al principio, llega al acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Durante el ciclo de Krebs se van a producir varias moléculas de ATP por fosforilación oxidativa. Estas moléculas van a provenir de los NADH, los GTP y los FADH que se produzcan en todo el ciclo. En el caso de los NADH se van a producir 3 durante el ciclo. El primero se va a producir cuando el isocitrato pase a oxalosucinato, el segundo cuando el alfa-cetoglutanato pase a succinil-CoA y el último cuando el malato vuelva al oxalacetato. En el caso del NADH, cada uno equivale a 3 ATP, por eso 3 NADH que se producen en el ciclo multiplicado por 3 ATP en total da a 9 ATPs. En el caso del GTP se produce uno cuando el succinil-CoA forma el succinato. En este caso el GTP equivale a un ATP, por lo que un GTP que se da en el ciclo por un ATP es igual a un ATP. Por último, en el caso del FADH también se produce uno en el ciclo cuando el succinato pasa al fumarato por oxidación. En este caso, un FADH equivale a 2 ATP, por lo que un FADH que se da en el ciclo por 2 ATP es igual a 2 ATP. En total, se producen 12 moléculas de ATP en todo el ciclo. Y como para poder completar la oxidación de una sola molécula de glucosa se necesitan 2 vueltas del ciclo de Krebs, en total serían 24 ATPs. El ciclo de Krebs forma parte del proceso de la oxidación de la glucosa. Al igual que en el ciclo de Krebs, el proceso de la oxidación de la glucosa va a generar un número total de moléculas de ATP al final de todo el proceso. Esto va a depender del transporte electrónico. En el caso de que el transporte electrónico sea lanzadera fosfato de glicerol, se van a producir 36 ATP. En el caso de que el transporte electrónico sea lanzadera malato aspartato, se van a producir 38 ATP. Esto varía porque en el caso de la lanzadera fosfato de glicerol, en vez de darnos 2 moléculas de ATP, en la glucólisis nos va a dar NADH, por lo que va a dar 2 ATP menos. En este caso, un ejemplo con la lanzadera malato aspartato, durante la glucólisis se forman en el citosol 2 moléculas de ATP a partir de la fosforilación a nivel del sustrato y se van a producir 2 NADH que por fosforilación oxidativa al final van a ser 6 ATP, ya que, como mencioné anteriormente, un NADH equivale a 3 ATP. En el caso de la formación de acetil-CoA,
Esto quiere decir que el ácido pirúvico va a convertirse en acetil-CoA. Durante este proceso, en la matriz mitocondrial se van a producir 2 NADH, que en total van a ser 6 ATP, al igual que en el caso de la glucólisis, ya que cada NADH equivale a 3 ATP. En el caso de las moléculas de ATP formadas durante el ciclo de Krebs, serían en total 24, ya que se necesitan 2 vueltas del ciclo de Krebs. En este caso, sumando todas las moléculas de ATP formadas, va a dar un total de 38 ATP.